Cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Les saluda Ivo Hernández. Y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos uno bastante interesante. Fue escrito como una carta realmente. Y decirle libro quizás sea demasiado exagerado. Sin embargo, toca un tema que para nosotros tiene muchísima actualidad, como son las campañas electorales. Si usted hoy en día tuviese la aspiración de un cargo público, un cargo por elección, por supuesto, usted se sometería a lo que se conoce como una campaña electoral. Para esto hay expertos, hay personas que se dedican a hacer un estudio de campo vía estadísticas y luego que tienen los números y las posibilidades que puede ello garantizarle a usted. Entonces le dirían cómo se establecería la campaña. Hay personas muy versadas en esto y ya casi nadie se le ocurriría lanzarse a un cargo de estos de elección pública, incluso pequeño, desde una alcaldía o algo así hasta la presidencia de un país. Ya prácticamente nadie lo haría sin tener uno o dos o varios expertos de este estilo al lado que puedan darle a usted una posibilidad más real de triunfo. Bueno, esto tiene antecedentes y tiene antecedentes históricos de hace miles de años, porque existe una carta del hermano del orador romano Marco Tulio Cicerón. Su hermano se llamaba Quinto Tulio Cicerón y le escribió una carta que ha tenido muchísimo devenir y muchísima fama posterior, porque el tema es candente, como son las campañas electorales. Aquí les presento el libro. Se llama así, fíjense ustedes, lo tengo por la editorial Acantilado. Breviario, acá lo titulan ellos así, esto no es el nombre romano exacto. Breviario de campaña electoral, Quinto Tulio Cicerón. La edición está a cargo de Alejandra de Riquer, quien nos provee de una introducción al texto. ¿Y por qué este libro tiene importancia? ¿O por qué puede tener una importancia incluso en cierta manera curiosa para nosotros? Vamos a entrarle de frente a qué es lo que sucedió aquí. La figura de Marco Tulio Cicerón es bastante conocida. Este es un sujeto que nace en 106 antes de Cristo. Él muere se tiene que suicidar en el año 43. Ellos son ejecutados por vía honrosa, él y su hermano, cuando no supieron manejar las situaciones que estaban dándose en el traslado de la República al Imperio en Roma, que fue un proceso muy convulso. Pero esto no viene a colación acá. Él nace en el 106, su hermano Quinto nace 4 años después en el 102. Estos dos hermanos, ellos pertenecían a una clase, ellos se van a llamar Homus Novum, es decir, hombres nuevos. Ellos pertenecen a la clase ecuestre. La República Romana era un mundo en donde había una cantidad de leyes sociales, y aquí nos va a permitir entender esto desde el punto de vista de quiénes eran estos personajes. En el caso de los Tulio, de esta familia, no eran unas personas que tenían unos ancestros de abolengo, sino eran personas que estaban adquiriendo presencia y poder dentro de esa nueva república, de las nuevas formas que se estaban dando, y personas como Marco Tulio Cicerón, que eran sujetos que desde muy jovencitos tenían muy claras sus ambiciones y aspiraciones políticas y públicas, iban a tener una carrera en ascenso. Este libro, repito, que les estoy mostrando, este brevario de campaña electoral, nos va a permitir muchas cosas, porque no solamente es eso, lo cual ya nos revela la riqueza de esa república romana, donde los cargos como él aspiró a ser cónsul y es para eso que se le da la carta, porque es realmente una carta llamada de Petitione Consulators, o también se le llama el Commentarium Petitiones, es decir, de las aspiraciones de querer ser cónsul. Pero esto es la cima de una carrera en oficio público bastante extensa. Debe entenderse que para usted llegar a esas posiciones tan altas, en el caso de la República Romana, no era que usted salía de una cantina militar o que salía de manejar una empresa y venía a esto. No, usted tenía que tener una carrera pública con cargos de elección pública diversos que venían en ascenso, de lo cual es el consulado, y se elegían 2 cónsules por año. Era el pináculo de todo esto. Entonces nos va a permitir entender muchas cosas. También nos va a permitir echarle un vistazo al derecho electoral romano, dentro de esa cosa riquísima que nos dejó Roma, porque si Grecia nos dejó la filosofía y el pensamiento filosófico como una gran herencia a la humanidad, los romanos no nos dejaron otra cosa menor, que es el derecho y la idea del pensamiento jurídico, que además era muy rico en muchos detalles. Y en cuanto al derecho electoral, no se va a quedar atrás el pensamiento romano. Van a tener una cantidad de leyes que vienen prácticamente desde el 432 a.C. hasta poco antes de culminar ya la República. Creo que la última es la ley Pompeya Ambitu. Ya le vamos a entrar en detalle, que es aproximadamente el 49 a.C. Es decir, hay una cantidad de legislación que se produjo en materia electoral, porque las campañas electorales en Roma estaban bastante reguladas. Se llama ámbito.
quinto. Ambitus van a ser esas leyes y van a tener los nombres de las personas que las promovieron. Incluso Marco Tulio Cicerón va a tener una ley Tulia, es decir, llamada ley Tulia por el apellido Tulio, en el año 63. Todo eso nos lo permite ver esta carta que fue escrita por dos hermanos que aparentemente tenían muy buena relación, por lo que podemos manejar en las epístolas de ellos, tanto las de Quinto a Marco como las de Marco a Quinto. Se tenían mucho cariño estos dos hermanos, y enterándose Quinto Tulio que su hermano, a quien él tanto admiraba, porque eso destila en toda la carta, se va a lanzar en esta campaña, empieza a darle una cantidad de consejos muy prácticos, cual si fuese hoy su jefe de campaña electoral, pudiéramos decir, pero en este caso guiado por el aprecio, el cariño y la admiración que sentía hacia un hermano tan talentoso, y además un tipo como Cicerón, que fue desde pequeñito un hombre muy orientado a la ambición política. Esto, por supuesto, con otros talentos, pero es lo importante recalcar. Le había copiado yo acá, fíjense ustedes, un punto, porque una de las cosas que llama la atención es por qué tantas leyes regulando las campañas electorales en Roma. Y es que Roma, recuérdese que pasó de ser un pequeño lugar donde estaban viviendo unas cuantas personas a expandirse y luego a tomar toda Italia, luego a tener, luego de las guerras púnicas a tener provincias externas. En fin, Roma se expandió muchísimo y entonces ya cada cargo de elección popular estaba adquiriendo una significación de poder muchísimo más significativa que las que pudieron tener anteriormente, cuando usted era simplemente el rector de una cantidad de grupos pequeños en unas colinas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, yo les decía, porque viendo las leyes, que se las voy a tratar de enumerar en un ratito, yo me daba cuenta, decía, bueno, ¿qué es básicamente lo que prohibían o qué es lo que básicamente regulaban casi todas esas leyes o procuraban regular? Bueno, lo primero, no repartir dinero a los electores. Eso estaba muy, muy regulado, muy legislado. Tener personas pagas alrededor, es decir, esas multitudes que muchas veces las vemos en los políticos contemporáneos y que podían darse de diversas maneras. No ofrecer banquetes ni ofrecer fiestas o espectáculos públicos a cargo de la persona. Esto en cierta manera también para que no solamente ganaran las personas que tuviesen más dinero, porque si no, entonces se les desequilibraba la campaña en favor de los ricos. Luego también no ofrecer sillas o lugares en el teatro, en fin, una cantidad de las prebendas. Hay otras cosas más específicas en las diversas leyes, pero esos fueron los puntos comunes que yo pude ver en varias de ellas. Y les digo aquí, a quien guste el tema, porque yo manejo básicamente tres fuentes, aparte del texto de Quinto Tulio Cicerón, hay tres fuentes que usted puede manejar aquí, en donde se puede dar un banquete de entender un poco todo esto. Por supuesto, Tito Livio es básico, luego está Salustio y luego está Plutarco. Son tres de las fuentes que uno puede manejar para darle un vistazo a esa sociedad y a la forma como se hacían estas campañas que, repetimos, eran anuales y convocaban una cantidad de aspirantes y de ambiciones en términos políticos. Por ahí pasó gente tan ilustre como Julio César. Es decir, hubo gente que hizo todo este cursus honorum, que era la fórmula de la carrera pública, en donde había que ir pasando por diversos cargos. Porque usted no era que llegaba y decía, no, yo quiero ser cónsul. No, usted tenía que venirse desde abajo, usted tenía que ser cuestor, usted tenía que luego ser edil, luego tenía que ser pretor y finalmente podía ser cónsul. Y esto después incluso tuvo, en la medida que fue creciendo más la república, fue teniendo mayores cargos. Entonces, cada uno de esos cargos implicaba un electorado particular al cual usted tenía que cortejar, vencer y convencer. Entonces, y estos, además, muchos de estos cargos tenían la paridad entre cargos de responsabilidad civil y responsabilidad militar. Entonces, y estaban bastante regulados. Fíjense ustedes, voy a tratar de hacer una tablita con las leyes, porque haciendo una selección, todo esto en base al libro de Quinto Tulio, que me promovió a ver las cosas hacia atrás de lo que tenían los romanos en materia de legislación electoral. La primera que podemos nombrar en el 432, aquí cito a Tito Livio, no es nada nuevo, es la famosa Lex Tolendae Ambitiones Causa. La palabra ambitio, ambitu, más que todo, ámbito es campaña electoral. Ambitu llamaban los romanos precisamente a eso, a esa especie de celada, de ataque de la campaña electoral. Luego en el 358 la ley Poeteia de Ambitu. Luego 181 la ley Cornelia Braevia de Ambitu. En el 159 la ley Lex de Ambitu Lata. Esta no tiene ningún, no se sabe quién la habrá promovido. Creo que la nombra Livio, pero no le da mucha connotación. No hay un nombre, porque normalmente cuando usted ve eso de Lex Cornelia, eso fue un sujeto que se llama Cornelio, seguramente, que la propuso. En el año 67 la Lex Calpurnia de Ámbito. En el 63 la Lex
tertulia de ámbito, y esto repetimos, Marco Tulio Cicerón, que tuvo las manos metidas en la legislación electoral también, y ya pues después existe una última, creo que es de Pompeyo, la ley Pompeya, pero no estoy seguro, esto debe ser el año 40 y tantos, la cité hace un rato, recuerdo, creo que la cita Plutarco, no estoy muy seguro, ahí discúlpenme la duda. Sí sé que los sufragios se manejaban en torno a la famosa Lex Gabinia, que fue la que pasó todo el proceso de sufragio de vocal a escrito, y entonces allí en el campo de Marte pues se escogían a los cónsules, sobre todo, que era y les decía, muy importante recordar, antes de entrar en material, ya darle la palabra al libro, la famosa, lo que pudiéramos decir como una especie de carrera pública o ley de carrera pública en la República Romana. ¿Cuál era? Que usted tenía que ir llevando cada uno de esos pasos. Les dije, en principio se trata de 4 grandes escaños, cada uno de los cuales tenía requisitos muy específicos y particulares, tanto para el candidato como para las personas que lo iban a elegir. El cuestor, que es el primero, el edil, el pretor y luego el cónsul. Y en el caso del pretor, luego empezaron a hacer que si pretores urbanos, pretores en otras partes, en fin, una cantidad de cargos que tenían unas responsabilidades y en las cuales el sujeto tenía que demostrar su valía y su capacidad de convencer a un electorado particular. Entrando entonces en el libro que nos llama aquí a la atención, pasamos a darle la palabra directamente a primero la introducción de Alejandra de Riquer y luego al propio Quinto Tulio. Fíjense una cosa interesante, la palabra candidato, incluso candidato electoral, era porque cuando las personas inscribían sus deseos y eran aceptados como posibles candidatos, tenían que vestir la llamada toga cándida. ¿Qué es la toga cándida? La toga cándida se llamaba, usted agarraba la toga normal, que seguramente tenía un color como la lana, un color medio amarillento, usted la bañaba con cal para significar que usted era el candidato, que era de ahí viene la palabra, porque esta era la persona con las aspiraciones y que había sido aceptado para ello. Y tenía entonces, en razón de eso, que acogerse a las leyes electorales. Y no podía andar haciendo algunas actividades de proselitismo que estaban prohibidas en esas leyes. Así de complicado era. Les leo un pedacito de lo que dice Alejandra de Riquer. El nombre candidatus deriva de la toga blanca, toga cándida, que vestían estas personas a fin de ser fácilmente identificados cuando realizaban su campaña electoral. Aquellos cuya candidatura, la famosa petitio, había sido aceptada. En el año 64 antes de nuestra era, Marco Tulio Cicerón inició la campaña electoral para el consulado, en la que tuvo 6 competidores, de los cuales solamente 2 eran adversarios dignos de tener en cuenta. Uno era Gayo Antonio Híbrida, hijo del orador y cónsul Marco Antonio y tío del más famoso Marco Antonio, el triunviro. Y sobre Gayo Antonio señala Plutarco en las Vidas Paralelas que fue un hombre sin aptitudes para estar al frente de nada, pero que podía prestar mucha ayuda a quien se valiera de él. El otro era Lucio Sergio Catilina, patricio al que se acusaba de toda suerte de inmoralidades personales y políticas, y cuya conjuración, historiada por Salustio, fue sofocada por el mismo Cicerón durante su consulado. Esto es bastante importante porque ya se sabe, pues Catilina trató de atentar contra la República. En estas elecciones y tras una reñida campaña electoral en julio del 64, fueron elegidos cónsules Marco Tulio Cicerón y Gayo Antonio, obteniendo el primero la unanimidad de las centurias y asumieron ambos la más alta magistratura el 1 de enero del año 63 a.C. Esas son las coordenadas históricas que nos permiten comprender todo esto. Repetimos, una cosa fascinante. Y además, aquí, Marco Tulio Cicerón, un hombre que, les repito, un hombre que incluso se le acusó en su tiempo de que se había casado por conveniencia de poder, con una clarísima meta de ambición política, dirigiéndose ya a la más alta magistratura que era posible en Roma, en la República. ¿Cuál era? El consulado. Y fíjense cómo comienza la carta, que luego se vuelve este texto prácticamente de aspiraciones consulares o ser cónsul en Roma. Dice así: Quinto saluda a su hermano Marco. Estoy en la página 19 del texto. Aunque estás dotado de todo lo que los hombres pueden adquirir con el talento, la experiencia o la dedicación, no obstante, por el afecto que nos une, he juzgado conveniente explicarte por escrito lo que día y noche acudía a mi mente cuando pensaba en tu candidatura. No es mi intención que aprendas nada nuevo de ello, aunque sí quiero presentarte con orden, método y unidad algunas ideas que de hecho parecen desligadas e indefinidas. Por mucha fuerza que tengan por sí mismas las cualidades naturales del hombre, creo que en un asunto de tan pocos meses las apariencias pueden superar incluso
esas cualidades. Y entonces lo primero que le dice, y le da como una especie de eslogan interno a Quinto, le dice a Marco, ¿no? Le dice, fíjense ustedes, lo primero, considera qué ciudad es esta, a qué cosa aspiras y quién eres tú. Casi a diario, cuando desciendas al foro, debes reflexionar sobre esto. Soy un homo novus, aspiro al consulado y estoy en Roma. Fíjense ustedes, es interesantísimo como él le dice, porque primero, ¿qué es un homo novus? Ya le decía, aquí la nota de pie de página que hace Alejandra de Riquer dice, es una persona que careciendo de antepasados nobles, sin tradición familiar en el Senado y en las magistraturas, llega a ser el primero de su familia que accede a uno de estos cargos políticos y que transmite así la nobleza a sus descendientes. Es decir, son personas nuevas en ascenso, personas que por su talento, en el caso de Cicerón, estaban ascendiendo a cargos importantes y estaban convenciendo a la sociedad que ellos tenían ideas con las cuales podían beneficiar al colectivo. Esos homus novus, en una situación tan regulada como era Roma en relación a las familias originarias y las tribus y todo aquello, era tenido en cuenta de esa forma. Pero él no era el único. No crean ustedes que este señor salió del cielo y apareció. No, esto es una cosa que fue varios homus novus estuvieron practicando cargos públicos con mayores o menores éxitos y él era uno de ellos, pero él lo que le dice a su hermano es racionaliza bien tu condición para que a partir de ella no temas confrontarte con sujetos patricios como Catilina, que venían de cuna ilustre, por ejemplo, pero que ellos mismos eran sujetos degradados y jamás con el talento, por ejemplo, de un sujeto como Cicerón. Entonces, dice, compensarás tu condición de homo novus con tu fama de orador, cualidad que siempre ha gozado de la más alta estima de todos. Y entonces ahí le empieza a decir varias cosas. Sigo leyendo los diversos capítulos de esta carta que repetimos. Se lee prácticamente de un solo tirón este libro porque es cortito y porque muchas de las cosas hoy en día, hay que tener cuidado con la soberbia de los tiempos, nos pueden parecer como evidentes, pero llama la atención cómo Roma, que nos dejó tantas cosas, nos dejara también un manual de campañas electorales, cómo estas personas se enfrentaban al tema de tener que lograr la aceptación popular o la aceptación de diversos grupos en este caso. En el capítulo número 2 le dice así, perdonen ustedes, Quinto a su hermano Marco, Tulio es el apellido o el nombre de familia. Supone asimismo una gran ayuda para tu condición de homo novus, el que, acerca de tus oponentes nobles, nadie se atreva a afirmar que su nobleza les va a ayudar a ellos en mayor medida que a ti tus cualidades. Y ahí le empieza a dar, se ve primero el cariño, por supuesto, del hermano tratando de ayudarlo en la campaña, pero a la vez el ojo clínico de Quinto, que también había tenido cargos públicos, hay que decirlo, ¿no? Él tuvo una carrera menos llamativa, dejó mucho menos obra que Marco, pero sí fue un sujeto que tuvo una vinculación pública y tenía, por lo que se puede ver, un cariño clarísimo por su hermano, una gran deferencia y también un ojo muy clínico hacia lo que él se estaba enfrentando y que necesita, por muy talentoso que pueda ser un sujeto, siempre necesita esa mirada externa, porque en el caso de muchos candidatos electorales, y aquí cualquier asesor electoral le podría decir esto, muchas veces un candidato electoral puede ser una persona de grandísima inteligencia y talento, eso sin duda, pero carece de la mirada de poder verse desde fuera, que es justamente lo que a veces el asesor electoral le dice, mira, mejor sería que hicieses esto o que no hagas aquello o te muevas acá, un poco como puede suceder en el caso de la esquina del boxeador, que es la persona que está en la esquina viendo, el boxeador está en el combate, no puede pelear y a la vez pensar. Entonces, estas personas que están afuera pueden asesorarlo claramente. Es más o menos así la imagen que trato o la analogía que trato de vincular entre esta carta que se produce de Quinto a Marco Tulio Cicerón. Capítulo 5. Una candidatura a un cargo público debe centrarse en el logro de dos objetivos: obtener la adhesión de los amigos y el favor popular. Conviene que la adhesión de los amigos nazca de los favores, de los deberes de la amistad, de la antigüedad de las relaciones y de un temperamento amable y cordial. Fíjense ustedes, ¿no? Y ahí empieza, él abre usualmente los capítulos con una especie de admonición, como es el caso aquí, y luego entonces empieza a desarrollar los detalles. Yo no los quiero tupir con demasiados puntos. El libro tiene escasamente unas 80 páginas, pero llama la atención, repetimos, esa finura de ir separando las cosas. Estoy en la página 42 y dice lo siguiente: pon especial insistencia en procurarte y asegurarte el apoyo de quienes tienen o esperan tener, gracias a ti,
el dominio de una tribu, de una centuria o de cualquier otro beneficio, pues durante esos años ha habido hombres ambiciosos que han trabajado activamente poniendo en ello todo su celo y todo su esfuerzo para lograr que los de sus tribus accedieran a las peticiones que les formulaban. Y le habla muchísimo eso de granjearse los afectos y de cómo hacerlo. Uno se da cuenta también leyendo estas leyes, digamos, observando puntos de las leyes que les nombré hace un rato, que se manejaba muchas veces, Quinto, no se pudiera decir en el ámbito de la ilegalidad, pero sí casi ahí, en el margen de la ley. Porque hay partes donde le habla cosas que están específicamente proscritas, como granjearse multitudes o irse rodeando de multitudes para que lo acompañaran a todas partes. Y además una figura que es una figura muy polémica, que es la figura del nomenclátor. En las campañas políticas, y esto estaba muy legislado, pero a la vez que estaba legislado era dificilísimo impedirlo. El nomenclátor era un esclavo o una persona a cargo, a sueldo luego, que estaba cerca del candidato y que le iba susurrando qué cosas y a quiénes estaba hablando, a quiénes eran esas personas, le daba los nombres. Un poco así, repetimos, lo que hace un buen director de campaña. Lo ubica usted si va a dar un discurso en una parte, quiénes son las personas que están allí, a quién se va usted a dirigir, quiénes son los nombres, y lo contextualiza rápidamente. El nomenclátor, al principio era un esclavo o una persona allí, piense en un esclavo griego, no piense por favor en la mitología de un esclavo africano, etcétera. No, aquí estamos hablando de esclavos que eran sujetos muy formados, como los había en la Roma antigua. Entonces, ese tipo de figura estaba claramente legislada y en muchas leyes se enfocaban que no podía haber un nomenclátor mezclado en todo esto de las campañas, pero a la vez casi todo el mundo tenía un nomenclátor o varios nomenclators. Capítulo 6. Por otra parte, dado que hay tres cosas en concreto que conducen a los hombres a mostrar una buena disposición y a dar su apoyo en unas elecciones, a saber, los beneficios, las expectativas y la simpatía, es preciso estudiar atentamente de qué manera puede uno servirse de estos recursos. En los más pequeños beneficios, los hombres encuentran motivo suficiente para apoyar a un candidato. De hecho, hay algunos hombres influyentes en sus barrios y en sus municipios, y los hay tan activos y elocuentes que si bien antes no se esforzaron por buscar este tipo de influencia, no obstante son capaces de dedicarse improvisadamente a ayudar a la persona con la que se sienten obligados o a la que desean complacer. Es preciso que te ocupes cuidadosamente de esta clase de hombres, de manera que ellos mismos entiendan que ya sabes lo que puedes esperar de cada uno de ellos. Y ahí le dice más detalles. En capítulo 7, en efecto, entre tantos inconvenientes, la situación de un candidato electoral tiene esta ventaja. Puedes hacer con dignidad lo que durante el resto de tu vida no serías capaz de hacer, a saber, aceptar la amistad de quien te plazca, de aquellos con los que si hubieras intentado relacionarte en otro tiempo habría parecido que obrabas de manera improcedente. En cambio, si durante el periodo electoral no hicieras esto con muchas personas y poniendo gran empeño, no parecerías realmente un candidato. Es decir, esa capacidad de buscarse diversas alianzas y diversas simpatías con personas distintas, sin que por ello mediara el proceso lento de la conformación de una amistad entre sujetos, ¿no? Sino que estás buscando pues simpatizantes más que amigos. Sigo más. Dice acá, fíjense esta parte acá, esta parte de la carta es donde les digo que se maneja casi en el borde, bueno, sí es legal, pero no tanto. En página 62 dice: considero muy necesario y muy conveniente que vayas siempre rodeado de una gran multitud y además te otorgará gran fama y prestigio que estén a tu lado aquellos a los que has defendido y los que por mediación tuya se han salvado, resultando absueltos en un proceso. Recuerden que Cicerón, a través de su oratoria, tenía un poder de incidencia para actuar como abogado, diríamos así, en causas, en las diversas causas en las cuales él intervino. Dice más: tus grandes cualidades, capítulo 10, tus grandes cualidades han llevado a algunos hombres a simular que son tus amigos, al tiempo que a tenerte envidia. Recuerda, por lo tanto, aquella sentencia de Epicarmo, de que los nervios y las articulaciones de la sabiduría consisten en no confiarse a la ligera. Y así, una vez te hayas asegurado la devoción de tus amigos, estudia entonces los motivos y las peculiaridades de tus detractores y enemigos. Los hay de tres clases: los que se han visto perjudicados por ti, los que sin motivo alguno no te aprecian y finalmente los que son muy amigos de tus competidores.
repetimos, una muy interesante oportunidad de ver las candidaturas, cómo se manejaban, porque hay detalles. Yo les he dado en líneas generales lo que Quinto trató de aconsejar a su hermano Marco Tulio Cicerón en este breviario de campaña electoral, un libro escrito aproximadamente, sí, en el 65 o 64 antes de Cristo, es decir, puede tener cómodamente ya unos 2100 y tantos años, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo Roma, que nos dejó tantas cosas, nos dejó este breviario de campaña y nos dejó, para los interesados, y aquí sabemos que en Venezuela hay muchas personas estudiosas del derecho, la posibilidad de estudiar el derecho electoral romano, que es en sí mismo una cosa fascinante, cómo ellos trataban de lograr un balance para que no fuesen siempre los mismos que iban a ganar, porque podían, repetimos, con su dinero comprar espectáculos públicos, un poco de esa ambición pseudo, se pudiera llamar populista, ya que luego pudimos ver en cierta manera en otros tiempos, pero que acá estaba siempre la República tratando de controlar. Les habla Ivo Hernández, un placer como siempre estar con ustedes y discutir textos. Este ha sido uno que nos parece que no es un texto fundamental en la cultura de cualquier individuo, pero sí es un texto que da mucho gusto poderlo leer y poderse imaginar y darse un viaje a ese mundo romano. Repito, para quien esté interesado, las vertientes más sustanciales que hemos utilizado, aparte de este texto, son, bueno, por supuesto, los libros de Tito Livio, que son prácticamente ineludibles. Está también Salustio, sobre todo por la conjuración de Catilina, y también viene acaso Plutarco, que nunca está de más en ningún estudio que se haga de Roma o de Grecia antigua. Es un placer, como siempre, estar con ustedes, les repetimos, y venimos con más libros. Si esto de alguna manera lo motiva, le gusta, márquelo allí, esté pendiente que vienen más videos, y ya entonces podremos comentar nuevas ideas, nuevos textos que nos hacen la vida mucho más rica y llevadera. Que tengan ustedes todos una muy feliz semana.